Muchas gracias al Consejo Profesional por esta invitación. Estamos en la oportunidad en que se está ya implementando la reglamentación de la Ley de Economía del Conocimiento, que se espera sea un punto de inflexión en la promoción de estas industrias para el país en un momento en que el país necesita estos motores que reactiven la economía, y esperamos que las industrias de la economía del conocimiento lo puedan ser. Creo que es una oportunidad muy interesante para analizar la ley, su contenido, sus aspectos positivos, los aspectos que todavía merecen seguir trabajándose, porque es una ley que va a tener vigencia por 10 años, con lo cual tiene una gran amplitud temática y una gran complejidad, con lo cual se supone que la autoridad de aplicación va a tener que seguir emitiendo reglamentaciones y haciendo un ajuste fino de sus contenidos. Así que creo que es una oportunidad para empezar a conversar de la ley. Este no es un punto final, probablemente es un punto de inicio de una larga conversación. Así que, bueno, yo organicé esta exposición contándoles un poquito cómo es la estructura de la economía del conocimiento, cuál es la oportunidad que representa para Argentina esta serie de industrias, básicamente mirando lo que está pasando en el mundo. En el mundo hay un verdadero boom de la economía del conocimiento, un desarrollo mucho más pronunciado que en otras industrias, en otras actividades económicas, lo cual representa para la Argentina la posibilidad de subirse a esa ola, ¿no? De subirse, de surfear esa ola positiva que está ocurriendo. Entonces, si me permiten, como primera ayuda, voy a, mm, compartirles una presentación, espero que se esté viendo bien, en la cual presentamos a las empresas de la economía del conocimiento como la llave del crecimiento argentino. Y yo creo que es así. Pocas industrias tienen el potencial de transformación que tienen las industrias del conocimiento, y vamos a tratar de explicar por qué ocurre esto con esta serie de actividades. Primero, presentarla como tal. Este cuadro que yo les presento aquí sale específicamente del INDEC, es información oficial del INDEC con los datos de exportaciones e importaciones de los servicios basados en conocimiento. ¿Por qué hablamos tanto de las exportaciones e importaciones? El mercado argentino es relativamente chico, es decir, no ocupa todo el potencial de producción que tienen las industrias de la economía del conocimiento. Por lo tanto, cualquier empresa que es exitosa muy rápidamente sale al mercado internacional, exporta. Argentina no contiene la capacidad del talento de su industria del conocimiento. Necesariamente este talento es mayor que la capacidad de compra del mercado argentino, con lo cual se proyecta al mundo, exporta. Por eso es que miramos tanto, sobre todo las exportaciones de la economía del conocimiento. Ustedes fíjense que esta es la información que nos da el INDEC. Los servicios basados en conocimiento del año 2020 exportaron 5.650 millones. Y básicamente hay 4 rubros que lo contienen. Primero, los servicios empresariales, profesionales y técnicos. O sea, los servicios, acá está el desarrollo, jurídicos, contables, investigaciones de mercado, encuestas, I+D, arquitectura, servicios técnicos, es decir, todo lo que son los servicios profesionales que alguna entidad, algún estudio, alguna empresa argentina le factura a un cliente del exterior. Esto es lo que conforma 3.417 millones, o sea, el 60% de los servicios basados en conocimiento. El segundo rubro de importancia son los servicios informáticos, que probablemente sean los que tengan más publicidad. El caso de Globan, que yo les comenté, o el caso de tantas industrias de la industria del software que exportan 1.670 millones. Es importantísimo, este es un rubro muy, muy importante. Luego hay dos rubros menores. Estos son los servicios personales, culturales y recreativos. Básicamente lo componen servicios audiovisuales, exportación de productos audiovisuales en distintos formatos. Y finalmente los cargos por uso de propiedad intelectual. Esto es lo que Argentina le vende al mundo en concepto de regalías por propiedad intelectual. Ustedes ven que esto conforma 5.650 millones. Estos 5.650 millones representan casi el 9% de las exportaciones nacionales. Esto es el tercer rubro de exportación de Argentina, por detrás del complejo oleaginoso y el complejo cerealero.
esta es la importancia que tiene para nuestro país. Lo muy importante que tiene es que esto tiene un potencial de desarrollo y de crecimiento muy, muy alto, porque en el mundo está creciendo. Esto es contradictorio con este dato que les voy a marcar acá. Del año 2019 al año 2020, este sector no creció, sino se redujo en 6%, 6,5%. Es decir, no acompañó la tendencia mundial. Argentina está estancada en su exportación de servicios de conocimiento y en esta charla vamos a explorar un poco las razones de por qué ese estancamiento. El segundo concepto que les quiero mostrar es que si Argentina hubiera crecido, esta es la curva de exportaciones que llegan a esos 5.650 millones en el año 2020. Si Argentina hubiera crecido lo que creció el mundo, fíjense, la curva de arriba es el crecimiento a tasa promedio mundial. Si tomamos el año base 2011 y lo hubiéramos proyectado, Argentina estaría exportando 8.839 millones a diciembre del 2019. Tomamos diciembre del 2019 porque es el último dato que tenemos de la Organización Mundial de Comercio. En cambio, a ese momento, Argentina exportaba 6.088 millones. Esto es, un año después, los 5.650 millones que le mostré en el slide anterior. Quiere decir que Argentina ha perdido presencia mundial, que de haber continuado creciendo al ritmo del promedio mundial, no hablo de los países líderes, hablo del promedio mundial, hubiera significado 2.750 millones más de exportaciones para el año 2019. Esto es lo que Argentina dejó de exportar por crecer a una tasa menor que el promedio mundial. Es decir, estamos perdiendo velocidad en la carrera mundial. Argentina podría estar exportando más si continuara con el desarrollo del promedio mundial. Y si sumamos todos estos años, el total de dólares no ingresados por exportaciones al país hubiera sido de 12.500 millones. Es decir, el Banco Central tendría 12.500 millones de dólares más, producto de las exportaciones que no se hicieron. Entonces, esto marca un poco digamos, el valor no creado por la economía del conocimiento, lo que Argentina se está dejando de aprovechar por no explotar la economía del conocimiento al ritmo que están haciendo el promedio de los países mundiales. Entonces, nos tenemos que revisar internamente para preguntarnos por qué Argentina, que es un país que tiene una posición sólida en economía del conocimiento, con empresas, con universidades, con institutos, no está creciendo lo que el mundo está creciendo en este momento. Esta es la verdadera pregunta que tenemos que resolver. Una de las causas es que Argentina carecía de una ley de economía del conocimiento. Por lo tanto, el tratamiento de esta ley que vamos a hacer en esta charla es muy, muy importante para poder enfocar una de las razones de por qué Argentina no se apalancó en la economía del conocimiento como hicieron países competitivos. Y hablando de países competitivos, les quiero mostrar algunos de ellos. Esta es una tabla un poco pesada de leer, discúlpenme, pero acá tienen los países principales, referentes, competidores nuestros, por zona geográfica. Fíjense que acá en Europa mencionamos a Polonia, Rumania, República Checa. Si no estamos hablando de los países líderes, no estamos hablando de Reino Unido, Alemania, Francia, no, estamos hablando de los países que son de alguna forma competidores directos de Argentina, con los cuales nos podemos referenciar. Y ahí nombramos esta lista: Polonia, Rumania, República Checa, Hungría, Ucrania. En nuestra zona de América, nombramos a, obviamente, Brasil, pero Costa Rica, Chile, Colombia, Uruguay, incluso Guatemala. En Asia, obviamente, China e India son los dos países dominantes, pero están Filipinas, Tailandia, Malasia, Indonesia. Todos estos países los hemos comparado con datos de la Organización Mundial de Comercio, comparado a la década 2010 contra 2019, y fíjense que la variación de crecimiento indica que todos estos países crecieron 126, 200%, 80%, 100% en la década. Argentina creció 22%. Es decir, Brasil es el único país de esta lista que creció menos que Argentina. Y hay otros países de nuestra región, fíjense, en Costa Rica, 150%, Colombia, 100%, Uruguay, casi 250%. Es decir, hay países de nuestra región que, aún siendo más chicos, fíjense que el volumen de exportaciones
de los países que nombré no alcanza todavía el de Argentina, aún siendo más chicos, están creciendo mucho más rápido. Es decir, están recuperando terreno respecto de las exportaciones mundiales. Y esta es una preocupación que Argentina tiene que tener. ¿Qué están haciendo esos países para que, teniendo una menor tradición en la economía del conocimiento que Argentina, estén desarrollando más velozmente sus industrias? Esta pregunta es una pregunta que merece un análisis muy detallado. Esos países tienen política pública dirigida al sector mucho más positiva, mucho más eficaz que la Argentina. Y de alguna forma, Argentina está sufriendo la competencia directa de estos países. Y hablo en primer lugar de los países de la región y luego de los países de otras regiones, como por ejemplo Polonia, en Europa. Pues el caso polaco es realmente interesante conocer. Nosotros lo estamos estudiando. Polonia exporta 27.000 millones, o sea, 4 veces lo que exporta Argentina. ¿Mm? Su Producto Bruto per cápita es 14.000, casi 15.000 dólares por persona. ¿Mm? Argentina tiene, al año 2019, 9.800 dólares. Es decir, es comparable. En cantidad de población también es comparable. En nivel universitario también es comparable. Sin embargo, tiene 4 veces más exportaciones que Argentina. Es decir, algo está haciendo Polonia que nosotros no estamos haciendo. Y ellos lo están haciendo mejor que nosotros. Bueno, fíjense el valor, 27.000 millones de dólares de exportaciones, es prácticamente la exportación de soja de Argentina. Si nosotros aprendiéramos lo que está haciendo Polonia, con la población que tenemos, con las universidades que tenemos, explotaríamos nuestro crecimiento en economía del conocimiento. Entonces, acá hay un tema muy, muy importante para el desarrollo argentino, una palanca de crecimiento argentino que nosotros no lo estamos viendo, no somos sensibles a que estamos perdiendo una oportunidad a nivel del mundo. Y cuando nos miramos con lógica interna, nuestro sector es un sector que dentro de la economía argentina es el tercer rubro de exportaciones, se mantienen los niveles de ocupación, sus niveles de empleo, su facturación interna. Es decir, cuando lo miramos respecto a la economía argentina, como la economía argentina también está más o menos estancada, no se nota esta pérdida de oportunidad. Pero cuando nos comparamos con el mundo, ahí aparece que hay una brecha creciente que Argentina no está aprovechando. Esta es la preocupación principal que tenemos y que desde Argencon tratamos de comunicarle a la sociedad. ¿Cómo funciona la economía del conocimiento? Bueno, es una economía muy, muy positiva. Se funda en la educación, obviamente. Todos los puestos de la economía del conocimiento requieren un nivel de capacitación de alto nivel. Eso es lo que crea empleo masivo. La economía del conocimiento es el talento de la gente puesto a producir. Eso es empleo humano. No es como las economías del petróleo o de la agricultura o de otras fuentes, donde el bien no es el producto, es decir, obviamente tiene trabajo humano, pero el bien es o el petróleo, o la soja, o el cereal. Bueno, acá nosotros exportamos trabajo humano, horas hombre puestas a producir. Entonces es una industria de altísimo empleo, altísima generación de empleo. Como dijimos, que va a exportaciones, porque el mercado argentino no es capaz de comprar toda esa productividad, toda esa producción. Por lo tanto, necesariamente exporta. Como es básicamente exportación de empleo, no requiere insumos internacionales, no requiere importaciones. Entonces, la exportación prácticamente es ingreso neto de divisas. Si una empresa de software exporta 100.000 dólares al exterior, no necesitó importar para producir esos 100.000 dólares. Por lo tanto, la exportación de la economía del conocimiento es ingreso de divisas neto. Y esto obviamente le importa mucho a un país donde el problema del cuello externo, de la restricción externa, como se llama, es muy, muy grave, ¿no es cierto? Por lo tanto, estamos acá en una economía que le puede dar al país una llave para resolver parcialmente su problema de ahogo de cuentas externas. Por otro lado, tiene un desarrollo federal muy, muy importante. Digamos, las economías del conocimiento no necesitan operar en Buenos Aires ni en las principales ciudades. Operan en todo el espacio del territorio nacional. Y generan bases de recaudación muy, muy poderosas, porque básicamente es empleo de alto nivel, de alta remuneración, donde no solo importa lo que la empresa aporta al fisco, sino lo que los individuos aportan al fisco consumiendo su salario en la economía real.
Por lo tanto, el corazón de toda esta cadena de valor son esas empresas de economía del conocimiento, que gracias a Dios Argentina las tiene y las tiene muy, muy bien desarrolladas. Empresas muy, muy sólidas. Yo diría que es una de las industrias donde Argentina tiene reales empresas con vocación global, multinacionales de base argentina. ¿Mm? Y no solo nombro las de informática, por ejemplo, Bagó hace exportación de productos de medicina animal a todo el mundo. La planta que le produce eh, sanidad porcina a China es de Bagó. ¿Mm? Es una inversión de Bagó en China. ¿Mm? Y INVAP le vende satélites y ingeniería nuclear a países como Australia, Países Bajos, Turquía, Argelia, Brasil. Es decir, estamos hablando de unas empresas de distinta amplitud, no solo informática, estamos hablando de servicios profesionales, servicios de ingeniería, etcétera, etcétera, exportadores a todo el mundo, con muy, muy alto nivel de calidad profesional. Esto es la economía del conocimiento argentina. Cuando entramos a analizar la ley, y acá les voy a pedir que me disculpen, este gráfico es un gráfico un poco complejo, pero realmente explica la ley en un slide, no tengo forma de resumirlo mejor que esto. Les quiero mostrar la importancia que tiene la ley y la complejidad de administrar esta ley. Básicamente, las actividades alcanzadas. Empecemos por lo primero. Las actividades alcanzadas por la ley 27506 son muy diversas. Ahí están nombradas servicios informáticos, producciones audiovisuales, biotecnología, nanotecnología, servicios profesionales exportables, ingeniería nuclear. Es decir, una ley muy amplia en su cobertura. Es decir, la economía del conocimiento tiene una amplia diversidad. Se funda básicamente en el uso intensivo del talento, pero ese talento se aplica en muchísimas disciplinas distintas, por lo tanto, realmente es una ley amplia. En ese sentido es una ley compleja, porque tiene que administrar la especificidad de industrias que son muy distintas entre sí. Con lo cual hay que entender que la administración de esta ley para la autoridad de aplicación implica un trabajo complejo. Entonces, el primer punto es una ley para toda la economía del conocimiento, y esa economía del conocimiento tiene muchas industrias que son muy diversas, con lo cual la ley tiene que administrar esa complejidad, esa diversidad. ¿Cuál es la primera condición para operar dentro de la ley? Que las empresas que apliquen tengan el 70% de su facturación dentro de las actividades promovidas. Entonces, este es el primer elemento. Es decir, una empresa que hace algo de economía del conocimiento no aplica. Tiene que ser el core de su negocio, la economía del conocimiento. ¿Cómo se define ese core? Bueno, que el 70% de facturación esté vinculada a algunas de las disciplinas que están mencionadas como actividades alcanzadas. Hay que demostrar que ese porcentaje realmente implica una actividad de la economía del conocimiento. Y esa demostración es compleja en muchos casos, ¿no? Una empresa que tiene diversos rubros de comercialización, ¿cuántos de ellos aplican a la economía del conocimiento y cuántos no? ¿Dónde está el límite? Hay muchas cuestiones que son zonas grises. Entonces, es muy importante el criterio que vaya desarrollando la autoridad de aplicación para definir qué es una actividad promovida y cuál es el porcentaje de facturación que tiene dentro de un conjunto económico, dentro de una empresa. Esto probablemente sea una de las tareas más complejas que tenga. Es decir, nanotecnología. Hay empresas que usan elementos de nanotecnología. ¿Podemos decir que el 70% de la facturación de esa empresa se basa en nanotecnología? Bueno, hay que hacer un análisis técnico para eso. Bueno, les estoy empezando a demostrar que el uso de la ley, digamos, el ejercicio de la ley, implica cuestiones de análisis técnico que muchas veces son muy, muy específicos y requieren un know-how técnico que probablemente exceda al del Ministerio de Producción. El Ministerio de Producción se tenga que dar vuelta y pedirle a algún organismo del Estado que le aclare si esa actividad que está presentada por esa determinada empresa, eso no es economía del conocimiento. El segundo concepto que importa es que, aparte de tener una facturación,
determinada al 70%, esa empresa se encuentre dentro de una normalidad en el cumplimiento de sus obligaciones. Y ahí aparecen una serie de definiciones respecto de obligaciones fiscales, con la FIP, laborales, previsionales, y aparece el concepto obligaciones gremiales. Es la primera vez que aparece, creo, en la legislación argentina el concepto de obligaciones gremiales. Bueno, va a tener que entenderse bien de qué se trata. Hay actividades que no están agremiadas o totalmente agremiadas. ¿Qué implica? Que no están cumpliendo las obligaciones gremiales para el gremio de la actividad. Bueno, ahí hay un margen de zona gris que habrá que ver cómo se va realizando, pero hay un punto de atención. Bueno, ¿cómo se entiende que una actividad no tiene obligaciones gremiales incumplidas? Porque si las tuviera, no podría participar de la Ley de Economía del Conocimiento. ¿Mm? Entonces, lo que es lógico es que la empresa que se presenta a un régimen de promoción tenga sus obligaciones respecto del Estado totalmente cumplidas, empieza a tener ciertos bemoles acerca de qué tipo de obligaciones estamos hablando. Bueno, el punto siguiente es hablar de los beneficios que tiene la ley, y básicamente los beneficios son estos que están listados aquí. El principal económicamente es el bono de crédito fiscal intransferible sobre las contribuciones patronales. Ese bono alcanza el 70 o el 80% en función de la persona, del empleado. Por ejemplo, el personal femenino tiene el 80%. Se quiere desarrollar con perspectiva de género el empleo femenino del sector. Los hombres estamos discriminados, tenemos el beneficio del 70%. Si, las mujeres el del 80%. Bueno, acá hay una decisión de política pública de incentivar mejor, promocionar mejor el trabajo femenino que el trabajo masculino en la economía del conocimiento. También si son zonas marginales, aplica el 80%. Si son, doctores o egresados de institutos de alta tecnología, aplica el 80%. Es decir, se premia diferencialmente con un más 10%, 70 más 10, algunos colectivos en particular. El segundo punto es la reducción de la tasa del impuesto a las ganancias, que se estratifica en función de 3 niveles. Las empresas pymes tienen un descuento mayor, las empresas medianas y las empresas grandes un descuento menor. Las empresas grandes tienen solo el 20% de descuento de su tasa de impuesto a las ganancias, el 40 y el 60 para las otras. Con lo cual, ahí hay también una definición de política para, de alguna forma, diferenciar el beneficio a unas y a otras. Seguramente esto va a ser tratado cuando se hable de la ley para las pymes, ¿no? Otro beneficio que no da la ley, pero que da el decreto que habilita la ley, es que a las empresas que participan de la Ley de Economía del Conocimiento se le aplica tasa cero de derechos de exportación. Los derechos de exportación son una rareza, es decir, ningún país del mundo aplica derechos de exportación a las actividades de los servicios de conocimiento. Argentina es un caso único. Se puso en el año 2018 cuando ocurrió la crisis de financiamiento del Estado. Es un derecho, es un cargo, un gravamen totalmente atípico que se supone que va a desaparecer en el tiempo, o debería desaparecer en el tiempo, porque no tiene ningún fundamento, por lo menos ningún país aplica esto. Es una mala señal que Argentina le aplique derechos de exportación a las actividades de conocimiento. Ningún país del mundo lo hace, y cuando nosotros decimos que esto ocurre, nos miran muy extraño, porque ¿ustedes no quieren promover esto? ¿Cómo puede ser una actividad que quiere ser promovida, al mismo tiempo le apliquen un 5% de gravamen sobre el volumen exportado? 5% bruto, sobre el volumen exportado bruto. Es un montón de dinero. Bueno, sin embargo, este gravamen existe, y lo que permite la ley es que aquellas empresas que han aplicado a la ley, en vez de tener tasa al 5%, tenga tasa 0%. Es decir, elimina el derecho de exportación para estas empresas. Ahora bien, si comparamos estos beneficios con los de la ley original, ustedes recuerden que esta ley fue reformada el año pasado, la ley original daba algunos otros beneficios que se han perdido, y vale la pena mencionarlos. La estabilidad fiscal, es decir, esta ley no promete estabilidad fiscal, es decir, estas condiciones fiscales pueden ser modificadas a futuro. Este es un signo de preocupación, porque bueno, esta estructura no es estable por los 10 años, puede ser empeorada por otros gravámenes que se vayan creando en el futuro. La ley anterior, la ley votada en el año 2019, daba estabilidad fiscal, es decir, no podía haber un empeoramiento de las condiciones. Segundo, la ley original hacía que el bono de crédito fiscal era transferible por única vez. Este es intransferible.
Al haber pasado el bono a la condición de intransferible, afecta mucho a los exportadores. Porque si bien el exportador recibe un bono de crédito fiscal, lo tiene que aplicar sobre su propia posición de impuestos. Al no tener IVA por ser exportador, no tiene, es decir, se queda con el bono en la mano, no lo puede descargar, no lo puede ejecutar, ¿sí? Y esto es una situación complicada para aquellas empresas que son muy, muy exportadoras, que tienen bonos de crédito fiscal disponibles, pero inaplicables. Por lo tanto, el beneficio de esta ley se les hace abstracto. Esta es una condición negativa de esta ley. Esto aplica sobre las empresas que son altamente exportadoras. Aquellas que tienen comercialización en el mercado local y crean posición de IVA, lo descargan contra el IVA y lo pueden hacer efectivo. La ley anterior daba un beneficio para los exportadores que exportaban a países donde no había acuerdo de doble tributación, con lo cual les eximía del withholding tax, o les devolvía el withholding tax que pagaban en el país de destino. Esta ley perdió ese beneficio. Y un cuarto concepto, en la ley anterior, una vez que la empresa aplicaba la ley de economía del conocimiento, todo su personal recibía el beneficio del bono de crédito fiscal. ¿Mm? En este caso, la ley actual dice no, que solo el personal afectado a la actividad de economía del conocimiento recibe el bono. Por lo tanto, por ejemplo, el personal administrativo, el personal que no produce la economía del conocimiento, está en la fabricación, digamos, del bien alcanzado por la ley, ese personal no aplica. Entonces es una disminución bastante significativa del alcance de la ley. Bueno, dicho todo esto, estos son básicamente los beneficios que tenemos. Contra esos beneficios hay que aplicar o cumplir ciertos requisitos. Entonces vamos a comentar brevemente los requisitos. La ley impone que por lo menos se cumplan 2 de estos 3 requisitos. Estos requisitos son incrementales, es decir, cada 2 años digamos, van a ser aumentados los topes. Por lo tanto, la empresa va a tener que tener cada vez más exigencias. Las exigencias son incrementales. Y los requisitos son variables si sos empresa grande, mediana o pequeña. Básicamente los requisitos son un requisito de calidad, un requisito de inversión en I+D o en capacitación externa o de exportaciones. De estos 3 hay que cumplir 2. Básicamente el requisito de calidad es demostrar que la empresa tiene algún nivel de certificación homologada por alguna norma de calidad pública. Ahí en la reglamentación están las normas que son válidas para demostrar por ejemplo, la norma ISO, por ejemplo, podría ser aplicada como demostrar que la empresa cumple en la norma de calidad. O bien que esté en un proceso de mejora continua que pueda ser demostrado también. Entonces, con eso se cumple el requisito de calidad. Para el requisito de inversión en I+D hay que destinar un porcentaje de la facturación a I+D. Para capacitación hay que destinar un porcentaje de la inversión en nómina a formación, pero no a formación del personal propio, sino a formación de personal externo principalmente. Acá la reglamentación tiene mucho detalle, no quiero entrar en ella, pero básicamente lo que se le pide a las empresas es que hagan formación externa, como para cumplimentar la ley. Esta es una condición grave porque implica mucho dinero que la empresa tiene que invertir como costo, porque no es el costo de la formación de su propio personal, sino del personal del mercado abierto. Hay acá una intención de que las empresas abran su conocimiento a la sociedad. Evidentemente ese es el objetivo que se persigue. Y finalmente el objetivo de el requisito de las exportaciones. Entonces, de estos 3 hay que elegir 2. Uno de ellos, el número 2, puede elegirse por vía de la inversión en I+D o por vía de la capacitación, uno u otro. Esto en cuanto a requisitos. Ahora, la ley tiene ciertos niveles de, yo diría, discrecionalidad, que es lo que se marca acá, y son importantes de mencionar. Por ejemplo, los beneficios están sujetos a que anualmente se disponga un cupo fiscal en la ley de presupuesto de cada año. Podría ocurrir que en el presupuesto de un determinado año el cupo fiscal sea menor a los beneficios que otorga la ley, con lo cual esos beneficios tendrían que reducirse proporcionalmente de una forma en que la autoridad de aplicación tendría que indicar para distribuir ese menor
monto de beneficios entre los participantes de la ley. ¿Se entiende? Entonces, hay un límite que es el cupo fiscal anual. Mientras el cupo fiscal sea superior a los beneficios que otorga la promoción, no hay problema. Podría llegar a ocurrir que, por alguna razón presupuestaria, el Estado no disponga de esta partida presupuestaria y haya que redistribuir el beneficio, reduciéndolo. Este es un problema. Cada 2 años hay que revalidar la condición de miembro de la ley, con lo cual las empresas tienen que volver a presentarse y a demostrar que cumple con el 70%, que sus obligaciones están cubiertas, que sus requisitos están cumplidos, etcétera, etcétera. Hay un régimen que cada 2 años se revisa y se una especie de, llamámosle, revalidación, de que la empresa sigue mereciendo la promoción fiscal que recibe. Y hay mucho que va a tener que ser analizado, muchos criterios que van a tener que ser definidos por la autoridad de aplicación según vaya corriendo el tiempo. Es decir, esos criterios que decíamos, esas zonas grises que tiene la ley, obviamente tienen que ser resueltos por la jurisprudencia que vaya creando la autoridad de aplicación. Por lo tanto, la autoridad de aplicación va a ir definiendo sus criterios en el tiempo. Autoridad de aplicación por 10 años, con lo cual se supone que puede haber cambios de gobierno, cambios de criterios. Con lo cual este es otro factor discrecional que las empresas que quieren participar de la ley tienen que analizar. Así que básicamente les hice un resumen muy, muy breve de lo que implica para una empresa decidir entrar en la ley. Obviamente las empresas que vienen de la ley de software anterior, la ley de software que rigió hasta el año 2019, tienen una experiencia y esta ley recoge la estructura de aquella ley anterior. Con lo cual ya tienen, yo diría, una práctica para considerarse en el marco de esta ley. Si bien tienen que revalidarse como beneficiarios de esta ley, diría que su continuidad está prácticamente asegurada, en la medida que cumplen con las obligaciones fiscales, laborales, gremiales, etc. Para las empresas que son nuevas, es todo un desafío pensar esta ley, pensar cómo beneficia o no esta ley a su cuadro de resultados y, en definitiva, a su motivación de entrar o no en este régimen, ¿no? Esta creo que es la principal pregunta que se tiene que hacer una empresa que por primera vez enfrenta la ley. Respecto de eso, yo diría que los temas que tiene que analizar una empresa, y acá voy concluyendo, los destaco aquí. Primero, si la empresa tiene más o menos perfil exportador. Hemos dicho que el principal beneficio, el beneficio de los créditos fiscales intransferibles, para las empresas que son totalmente exportadoras se les licúa, se les hace abstracto. Con lo cual, no es lo mismo una empresa exportadora que una empresa de mercado local para esta ley. En este sentido, la ley tiene un contrasentido. Se supone que la ley debería incentivar el flujo exportador para que Argentina recupere su posición internacional, eso que vimos al comienzo de mi presentación. Esta ley está diseñada casi al revés. A más exportación, menos beneficio. Por lo tanto, las empresas exportadoras tienen que hacer un doble análisis de este asunto. Segundo punto a preguntarse, ¿mis actividades están comprendidas? ¿Alcanzan el 70% de la facturación de la empresa? ¿Es, digamos, la actividad promovida es el core de mi empresa? ¿Puedo justificar que tengo el 70% de facturación en esta actividad, ya sea nanotecnología, industria satelital, servicio profesional o el que fuere? Bueno, la pregunta es, ¿este 70% lo alcanzo? ¿Puedo demostrarlo? ¿Tengo evidencia para demostrar que el 70% de mi facturación viene de una actividad promovida? Tercer punto, ¿cómo estoy respecto a mis obligaciones? Y yo diría principalmente cómo cumplo la obligación gremial, que es la más, yo diría, novedosa de todas las obligaciones que se pide. Es decir, ¿cómo estoy respecto de ese punto? Hay actividades que tienen bajo nivel de agremiación. Con lo cual, ¿cómo estoy respecto de esta actividad? El punto siguiente, tengo que elegir de los requisitos a cumplir alguno de los dos de los tres que se mencionaban. ¿Cuál me conviene? ¿Exporto? ¿Calidad? I+D? Bueno, ¿cómo estoy respecto de los requisitos? ¿Cuánto me cuestan participar? O, por ejemplo, ¿cuánto me cuesta montar un sistema de calidad si no lo tengo? ¿Cuánto me cuesta capacitar el requisito de capacitación, que implica para las empresas grandes que el 5% de la masa salarial se dedique al requisito de capacitación? 5% de la masa salarial es mucho dinero. Entonces,
tienen que hacerse cuentas respecto de el costo que implica estar dentro de la ley. La evaluación sobre aspectos discrecionales de la ley, lo que dijimos, la ley tiene algunos aspectos que se van a ir resolviendo en el tiempo, con lo cual acepto estar dentro de la ley, me someto a los cambios de criterio que pueda haber a futuro, es decir, ¿cómo va a ser esto? ¿Sí? ¿Qué ánimo de asumir el riesgo tengo como empresario? Obviamente la carga administrativa y los costos, la ley tiene el 5.5% de los beneficios se le pagan digamos, se devuelven como costos de la ley. Se alimenta un fondo muy interesante para la evolución de la economía del conocimiento que va a administrar el Ministerio de Producción, y por otro lado se pagan los costos de las auditorías que tienen que hacerse, etc. El costo total de la ley es 5.5% de los beneficios. Y luego, lo que muchos se preguntan es el timing. Es decir, ¿me conviene entrar ahora? ¿Me conviene esperar un poco a ver cómo la ley evoluciona, digamos así? Y en función de eso, ir viendo qué casos hay, y tomarme un poco el tiempo para ver si mi empresa está en el centro de la ley, o si estoy más bien en un área de dudas. Me conviene ver cómo le va a algún otro respecto de esta ley para justificar que ingrese. Ojo que ingresar a la ley implica una carga administrativa sostenida, ¿no? No es menor esto. Así que bueno, todas estas son preguntas válidas que cualquier empresa, de cualquiera de los rubros, sobre todo los rubros no tradicionales, los no informáticos, recordemos que la ley de software precedió a esta, y de alguna forma esas empresas tienen cierta cultura. Las empresas nuevas de alguna forma van a tener que ir analizando su foto, ¿no? ¿Cómo salen en esta foto? ¿Les conviene o no les conviene? Bueno, esto es básicamente lo que quería mostrarles, y obviamente encantado de participar y de estar atento a las preguntas que quieran formular.